Y es considerando estas dos últimas escuelas dominicales en relación a la necesidad de huir de la tentación y matar de hambre a nuestro apetito carnal, es que hoy creía apropiado cerrar esta serie de enseñanzas con una más relacionada, pero ahora con nuestra necesidad de renovar nuestra mente para informar a nuestra conciencia y entonces podamos dar un fruto agradable a Dios. Esta mañana vamos a estudiar la necesidad que tenemos de renovar nuestra mente para informar a nuestra conciencia y entonces, una vez haciendo esto, podamos estar listos para dar un fruto agradable a Dios. En otras palabras, es imposible que tú agrades a Dios si no tienes una mente renovada por la palabra de Dios y una conciencia informada por la palabra de Dios. Esto es imposible. Esto es imposible. Por eso hoy vamos a ver esta necesidad de renovar nuestra mente para informar nuestra conciencia y de así dar un fruto agradable a Dios. Pero vamos a orar para comenzar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia y bondad, tu gracia, Señor, que disfrutamos todos los días de nuestra vida. Alabamos tu nombre y te damos gracias por Jesucristo, por quien podemos venir a ti con humildad, sabiendo que tú eres el Dios de todo, nuestro Padre amoroso, quien nos ha comprado para ser sus hijos a un precio muy alto, con la sangre de Jesucristo. Señor, alabamos y exaltamos tu grandeza, tu poder, tu carácter, y agradecemos este tiempo, Señor, que podemos disfrutar juntos en esta escuela dominical. También aprovechamos para, de manera corporativa, Señor, agradecerte por todos los 3 años que hemos podido estar aquí en este lugar. Gracias porque nos has proveído cada uno de los salones en todas las necesidades que hemos tenido de reunirnos para ser expuestos a tu palabra. Y también porque ahora nos has permitido llegar a un nuevo lugar y así poder disfrutar de la exposición de tu palabra, Señor, y de la comunión entre los miembros de tu iglesia, mientras nos estamos reuniendo los domingos, miércoles y las demás veces que debamos reunirnos como iglesia local. Desde ahora rogamos tu provisión, tu sostenimiento, Señor, no solamente en términos económicos, sino espiritualmente. Señor, por favor, protege a esta iglesia del error, de la falsedad, de la división, del pecado. Queremos honrarte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar entonces como cristianos, hermanos, a la luz de nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús, al ser hechos por Dios como nuevas criaturas. No solamente somos llamados a huir de la tentación y a no darle de comer a nuestros apetitos carnales que quieren pecar, ¿verdad? Que quieren que les demos de comer pecado, sino también, además, como hijos de Dios, hechos por Dios, nuevas criaturas, también somos llamados a alimentar nuestra alma con la palabra de Dios. Otra vez, no solamente somos llamados a huir de la tentación, a no darle de comer a nuestra carne que quiere pecado, sino además, como hijos de Dios, somos llamados a alimentarnos de la palabra de Dios. Lo recordábamos la semana pasada, lo dejamos de entrever ahí en la enseñanza, cuando el salmista en el Salmo 119:11 nos dice ahí, en mi corazón, ¿qué cosa? He guardado tus mandamientos, he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Vean la importancia, la necesidad, hermanos, de usar nuestra mente llenándola con la palabra de Dios para no pecar contra Dios. Esa es la forma o manera en que muchas veces el Espíritu Santo, utilizando a diversos autores, nos anima a lidiar con el pecado para agradar a Dios. Si queremos no pecar, no ofender a Dios, no serle infiel a Dios, tenemos que comer la palabra de Dios. Tenemos que abrirla en nuestra vida diaria. No es suficiente, hermanos, con los domingos, los miércoles, sábados o jueves, lo que sea. Necesitamos estar continuamente, así como lo hacemos con nuestra vida diaria, ¿verdad? La mayoría desayunamos, comemos y cenamos. Y algunos, los más hambrientos como yo, ¿verdad? Hasta meriendas, ¿verdad? Entre comidas, ahí andamos agarrando cosas.
porque deseamos alimentarnos, tenemos hambre. Así está nuestra alma. Está urgida de la palabra de Dios. Y hay un propósito muy lindo que Dios nos deja ver cuando nos alimentamos de la palabra de Dios. Eso nos nutre para no pecar contra Él. Es muy importante considerar esto. Cuando en el Antiguo Testamento se hacía referencia al corazón, no apuntaba a las emociones, lo hemos dicho varias veces, sino al ser interior de la persona, todo el ser, ¿verdad? A la mente. Y considerando esta gran verdad, es que les voy a pedir que vayan conmigo a Romanos capítulo 12. Vamos a estudiar primero aquí algunas cosas muy interesantes en este pasaje, en Romanos 12, versos 1 y 2, que nos anima a renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Romanos 12, versos 1 y 2. Romanos 12, versos 1 y 2. A ver quién puede leerlo con voz fuerte, clara, precisa. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestros entendimientos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Muy bien, muchas gracias. Vamos a estudiar algunas cosas muy interesantes que debemos de considerar para hacer esto que les decía primero, renovar nuestra mente, renovar nuestra mente. Vean ahí el verso 1, así que, esto quiere decir, en otras palabras, por todo lo que te he dicho con anterioridad, nos está diciendo Pablo. Es como si hiciera una pausa después de haber escrito algo muy bello a lo largo de 11 capítulos. Es como si hicieran alto y nos dijera, mira, ponte a pensar en todo lo que te he dicho, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Así que, a la luz de las misericordias de Dios, es decir, a la luz de toda la doctrina que te he dicho por 11 capítulos, a la luz de esa doctrina, es decir, Romanos 1, a la luz de que el Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación, y además, Romanos 2, que por gracia de Dios y por medio del Evangelio de Dios, de este que es poder de Dios, hemos sido salvados de la ira de Dios. Pero también Romanos 3, que es el Hijo de Dios por quien somos salvos. Y es Él, el Hijo de Dios, Jesús encarnado, a quien Dios puso como propiciación con su ira por nuestros pecados. Romanos 3, que por medio de Él, de Jesucristo, Romanos 4, somos justificados. Y por eso Romanos 5, ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 6, debido a que este Jesús nos ha liberado de la esclavitud del pecado y por medio de este Jesús ahora hemos sido hechos esclavos de la justicia, esclavos de Dios. Y aun y cuando, Romanos 7, quedan residuos de pecados en nosotros, porque el pecado mora en mí, el pecado mora en mí, el pecado mora en mí. Pero Romanos 8, nuestro Dios nos santifica, nos atraviesa por situaciones y todas las cosas que pasamos nos ayudan a nuestro bien, a que seamos conformados a la imagen de Jesucristo. Pero además, a la luz de que Dios es fiel y cumple y cumplirá sus promesas, Romanos 9, 10 y 11, a la luz de todo esto nos dice Pablo, en virtud de las misericordias de Dios que te he dicho, entonces, vean ahí otra vez, Romanos 12, 1, te ruego que presentes tu cuerpo como un sacrificio. Esto es muy interesante porque recuerden que en el antiguo pacto se ofrecían sacrificios como adoración a Dios, ¿verdad? De esta manera era como el pueblo de Israel adoraba a Dios. Y Pablo nos hace pensar en eso. Mira, no que un animal sea un objeto de adoración a Dios al tú matarlo, sino que tu cuerpo sea un sacrificio. Y vean cómo describe ese sacrificio, que sea un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y luego añade que es tú, en la Reina Valera, culto, es decir, adoración. Es tu adoración racional, con la mente. Esa es la adoración que Dios espera de ti. Toda tu vida, que toda tu vida sea un acto de adoración a Dios continuo, mientras tú estás
siendo lleno de su palabra y entonces su palabra está guiando toda tu conducta, toda tu forma de pensar, toda tu forma de hablar. En otras palabras, Dios nos está diciendo aquí, por medio de Pablo, a la luz de la doctrina, escucha muy bien, a la luz de la doctrina que tanto amas, ¿verdad? Por eso estás acá, probablemente, porque aquí has visto que procuramos, ¿verdad?, predicar la sana doctrina. Bueno, Dios nos dice, a la luz de la doctrina, vive tu vida conforme a esa doctrina. A la luz de la doctrina, vive tu vida a la luz de esa doctrina. Pablo nos dice que toda tu vida, una vez más, sea un acto de adoración racional a Dios. ¿Qué significa eso? Que vivas toda tu vida considerando y aplicando en todo momento y en cada área de tu vida todo el consejo de Dios. Y obvio, todo el consejo de Dios que has recibido y has asimilado en tu mente. Por eso, una vez más, la importancia, la necesidad que tenemos, no solamente de huir de la tentación, de no proveer a nuestra carne que quiere comer pecado, sino llenar nuestra alma, nuestra mente, todo nuestro ser de la palabra de Dios. Porque es la forma o manera en que vamos a poder ofrecer una adoración que Dios está esperando. Dios no solamente desea que nosotros le cantemos, ¿verdad?, acá los domingos, mientras estamos entonando algunas canciones, o mientras estás así yendo en tu coche y escuchando música de algunas personas que ejecutan música, cantos de adoración. No, Dios desea que toda tu vida sea un acto de adoración continua a Él. Y escucha esto, no lo vas a poder hacer, no lo vamos a poder hacer si no está llena nuestra cabeza de la palabra de Dios. Entonces, para poder hacer eso, nuestra alma nos exige, ¿verdad? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, dame de comer la palabra de Dios, dame de comer, lo necesito. Y piensa en eso, en tu vida diaria, todos los días, así como sientes la necesidad de alimentar tu cuerpo, ¿verdad? Hacerte unos huevitos en la mañana, ahí un arrocito en la tarde, en la noche, no sé, unas quesadillas, lo que sea, ¿verdad? Tu alma necesita una dieta balanceada, continua de la palabra de Dios. Si vas a engordar, que no sea físicamente, sino espiritualmente, ¿verdad? Sí, llénate de la palabra de Dios, porque esa es la manera en que vas a poder ofrecerle a Dios una adoración íntegra que Él espera de nosotros. Vean la importancia que tenemos de usar nuestra mente, de llenarla, de saturarla de manera continua de la palabra de Dios. Y es debido a esto que entonces Pablo añade una cosa muy importante. Vean ahora el verso 2. La Biblia de las Américas comienza con una partícula, y, ¿verdad? Los que tienen la Biblia de las Américas o la Nueva Biblia de las Américas, y la Reina Valera comienza con no, ¿verdad? Y el punto es ¿por qué les comento de esta diferencia? El punto es que este segundo versículo está muy conectado con el primer versículo, no está desconectado, está muy conectado con el verso 1. Pablo nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esto es muy importante, porque mientras vivimos de este lado del cielo, de este lado del sol, estamos siendo bombardeados por filosofías antibíblicas, antidios. Piensen por un momento, todo lo que nos rodea es una sociedad antidios. Incluso, tristemente, en muchos lugares, iglesias evangélicas, no se predica todo el consejo de Dios, la sana doctrina. Y ahí hay distorsión también. Encima, o sea, además de en las filosofías estar abiertamente contra Dios, en algún ambiente cristiano evangélico no se predica la sana doctrina. Y esto es terrible, ¿verdad? Porque nos afecta como hijos de Dios. Nos afecta muchísimo. Sufrimos una cascada de pensamientos antibíblicos. Y eso probablemente ya ha permeado tanto en nuestras vidas que no nos damos cuenta. Por eso, hermanos, tenemos hábitos pecaminosos. Piensen por un momento. ¿Por qué es que actúas de cierta manera siempre? ¿Por qué piensas y hablas
de cierta manera, la mayoría de las veces, probablemente porque tu mente se ha adoptado al mundo, en un sentido o en otro. Se ha adaptado a las filosofías antidios. Se ha amoldado a una doctrina no pura bíblica. Y estás tomando decisiones una y otra vez y sigues aferrado a ciertas formas de pensar, hablar, actuar, porque no estás recibiendo la palabra de Dios que tu alma necesita. Sufrimos no solamente una cascada, otra vez, una lluvia, ¿verdad? Una torrente de pensamientos antidios, sino también en nuestro interior hay una guerra, hay una lucha, porque el pecado mora en nosotros. Lo hemos dicho, Pablo nos lo dijo ahí en Romanos 6, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, pero aún existe la presencia del pecado en nosotros. Y Dios nos está liberando de esa presencia del pecado. Eso es teológicamente la santificación progresiva. Dios nos está purificando, santificando, liberándonos de la presencia del pecado, un paso a la vez. Es una gran verdad que ahora tenemos una mente nueva porque somos nuevas criaturas en Cristo, ¿verdad? Tenemos una mente nueva, pero también hay otra gran verdad, que en nuestra mente aún quedan residuos de nuestra vida pasada. Estos residuos nosotros debemos de suprimirlos, debemos de, en todo caso, transformarlos, ¿verdad? Renovarlos a la mente de Cristo. Esa es nuestra responsabilidad. Es por eso que Pablo nos ordena en el verso 2, es un mandato, es una orden, es un imperativo. No os conforméis a este siglo. En otras palabras, que no estés siendo formado en tu vida y carácter de acuerdo a los esquemas del mundo en el que vives, de acuerdo a lo que te dicta tu carne. Es un mandato en términos negativos. Y si no estamos haciendo esto, si estamos siendo conformados, si estamos pensando, hablando, tomando decisiones, no conforme al consejo de Dios, sino conforme a lo que nos dicta nuestra carne, nuestro corazón engañoso o las filosofías antidios, estamos pecando. Es un mandato, es una orden. No os conforméis a este siglo. No seas formado en tu vida por filosofías antidios. Todos, sin excepción, todos los hijos de Dios debemos prestar atención a este mandato. Debemos pedirle a Dios, ayúdame, por favor, a obedecer este mandato. Porque existe una posibilidad real, escuchen esto, existe una posibilidad real para todos sin excepción, todo creyente, aún el más maduro o el que acaba del Señor salvar. Existe una posibilidad para todos que en un grado o en otro estemos siendo formados no por la palabra de Dios, sino por nuestra carne, por nuestra sociedad que va en dirección opuesta a lo que Dios ha establecido en su palabra. Por eso es muy importante que vigilemos nuestra vida, hermanos, que cuidemos nuestro corazón, que examinemos continuamente nuestra mente, de qué la estoy llenando. ¿Cuántas veces estoy realmente conviviendo con la palabra de Dios? Piensa por un momento, ahorita mismo, ¿qué tanto estás siendo influenciado por la sociedad? En todos los lugares, ¿verdad? Al estar yendo a trabajar, conviviendo con otras personas, al estar observando cosas en tu celular, redes sociales, lo que sea, viendo películas, series. ¿Cuánto tiempo está tu mente en la escuela, en el trabajo, ¿verdad? Todos los lugares donde nos movemos. ¿Cuánto tiempo tu mente está siendo bombardeada con todas estas ideas anti-Dios? ¿Y cuánto realmente de manera diaria estás conviviendo con la palabra de Dios? ¿Cómo está la balanza? Por eso, hermanos, es que tenemos hábitos pecaminosos. Por eso es que a veces no amamos como debemos de amar. Por eso es que no perdonamos como debemos de perdonar. Por eso es que tomamos decisiones fuera del consejo de Dios. Por eso es que le somos infieles a Dios. Porque no estamos ahí. Debemos de vigilarnos porque estamos rodeados otra vez de todo esto, este pensamiento anti-Dios. Comenzando en el ámbito político, por ejemplo, ahí se promueve la corrupción, ¿no es cierto? Acá en México hasta es el deporte, dicen, deporte nacional. Se promueve desde el ámbito político, desde el gobierno, la corrupción.
Ahora ha comenzado a promoverse la educación sexual distorsionada, ¿verdad? Desde la educación básica. Vean cómo ha avanzado el pecado, las filosofías anti Dios. Incluso el mismo gobierno promueve el divorcio sin causa. El feminismo, el machismo, hasta hacen marchas, ¿verdad? Y hasta la promoción de mujeres como presidentas. Todo esto contrario al consejo de Dios. Pero también en la misma sociedad y familia se justifica el orgullo. ¿No es cierto? Eso el apellido Pérez, ¿verdad? Nosotros somos así. Se promueve el orgullo, la codicia, el chisme, la mentira. Se promueve la venganza. Piensa en el contexto familiar, en toda la tendencia en la sociedad y en la familia. Se promueve la venganza, se promueve la falta de perdón, se exalta la inmoralidad sexual, se alienta el aborto, ¿verdad? En general, en el gobierno, en la sociedad, en la familia, se atenúa el pecado. Se atenúa. Es más, en la psicología se nos invita, se nos llama a como no hacer caso a la conciencia, ¿verdad? A levantar tu autoestima. Y cuando tu conciencia te dice algo, que no te juzgue, que no te critique, ¿verdad? Que no te aplaste, que no te suprima. Todo esto contrario a la palabra de Dios, y estamos comiendo todos los días eso en una sociedad volcada en contra de Dios. Estamos expuestos a todo eso. Nuestra mente está conviviendo con todo eso. Por eso la pregunta es, ¿cuánto tiempo está conviviendo tu alma, tu corazón, tu mente, todo tu ser, la palabra de Dios? Para contrarrestar esto, ¿verdad? Pablo nos dice, no seas formado al pensamiento de la sociedad en que te tocó vivir. Ten cuidado, presta atención. Sino más bien hay un contraste. Vean lo que dice ahí en el 2, cómo continúa. Sino, contraste, ¿verdad? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Escucha esto. Solamente hay dos posibilidades para el cristiano. Una vez más, solamente hay dos posibilidades para el cristiano. O vas a ser formado en tu mente y en tu carácter por el mundo, o vas a ser transformado en tu entendimiento por Dios, por medio de la palabra de Dios. Solamente, como decimos por ahí, ¿verdad? Hay de dos sopas. O vas a ser formado en tu mente y carácter por el mundo, por sus filosofías, o vas a ser transformado en tu mente y en tu carácter por la palabra de Dios, por medio de Dios a través de su palabra. Dios no puede transformar tu vida si no es a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo opera, funciona a través de la palabra que Él inspiró para transformar tu mente. Esa es la forma o manera. Entonces, en la medida en que nosotros estamos alimentándonos de la palabra de Dios, interpretándola adecuadamente, ¿verdad? No sacándola del contexto, interpretándola adecuadamente, es que entonces nosotros estamos siendo transformados. Y no es una transformación que yo hago en mí, porque este verbo es pasivo. Así como el otro es pasivo, cuando nos dice no te conformes, es un verbo pasivo. ¿Qué significa eso? Que un agente externo a ti está haciendo algo en tu vida. Es decir, tú estás siendo, Dios te dice Pablo, tú no seas formado por esto externo, el mundo, sus filosofías, sino más bien sé transformado por esta otra cosa que está externa a ti, que está aquí, la palabra de Dios. ¿Se entendió? Entonces, nosotros debemos de acudir a la palabra de Dios para transformar, renovar nuestro entendimiento. Véanlo ahí otra vez. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces las preguntas surgen, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué vamos a permitir que nos forme? Pablo nos ordena y también nos sigue rogando. Porque este ruego comenzó desde el 1. Que no sea el mundo el que te forme, sino que sea el Dios el que te transforme.
Que no sea el mundo el que te forme, sino que sea Dios a través de su Biblia el que te transforme. Esa es nuestra responsabilidad. Exponernos al medio externo que va a transformar nuestra mente, la palabra de Dios. Y no estar expuesto, aunque hay que ir a trabajar, hay que ir a la escuela, ¿verdad? Estudiar, hay que convivir con otras personas, pero que eso no cambie tu forma de pensar. Vigila, cuida, protege tu mente. Llénala de la palabra de Dios. Satúrala de la Biblia para que entonces sea esa la que transforme tu vida, tu carácter, tu forma de hablar, de pensar, de decidir. Es nuestra responsabilidad. Un autor lo dijo muy bien, y cito, escuchen. Aun y cuando esta transformación no es obra del creyente, sino del Espíritu Santo, el cristiano tiene una responsabilidad en la tarea: dejarse transformar o responder a la guía y al impulso del Espíritu de Dios. Fin de la cita. Bien dicho, eso es lo que nos está comunicando Pablo, ¿verdad? Esto implica, hermanos, una transformación, literalmente una metamorfosis. Yo creo que todos conocen esa palabra, ¿verdad? Es una metamorfosis que debe surgir desde el interior, pero que permea en el exterior. No es simplemente un cambio de actitud, porque eso sería legalismo. No es así. Este cambio, esta transformación, esta metamorfosis, Dios la apunta al corazón, al interior. Y solamente el interior puede ser realmente transformado si está siendo, digamos que, afectado positivamente por este agente externo, la palabra de Dios. Es una transformación que se origina en lo profundo de nuestro interior y que afecta positivamente lo extenso de nuestra conducta exterior. ¿Por qué será que a veces tenemos problemas, por ejemplo, en el matrimonio? ¿Por qué será que como solteros caemos muchas veces en pecados, verdad? ¿Por qué andamos pensando cosas que no debemos de estar pensando? ¿Por qué será que en la iglesia nos comportamos de una manera que no debemos de comportarnos? Porque nuestra mente no está siendo renovada. Porque nuestro corazón está siendo influenciado por la sociedad. Examina tu corazón. Examina tu corazón. Vean otra vez el 2. Transformaos por medio de la renovación. Y noten qué debe ser renovado. ¿Nuestro qué? Entendimiento, es decir, nuestra mente. Otra vez, la necesidad, la importancia de considerar nuestra mente. Esto significa que nuestra manera de pensar debe ser cambiada. Debe ser transformada nuestra forma de razonar, de discernir, incluso de aprobar o de desaprobar algo. Debe ser transformada. ¿Cómo se logra esto? Una vez más, a través de la palabra de Dios. 2 Corintios 3:18, ahí Pablo nos dice, aprendemos que mientras estamos leyendo, y la implicación es esta, todo el consejo de Dios, entonces estamos siendo transformados día a día. Es decir, un paso a la vez, a la misma imagen de la gloria de Jesucristo. Pero no es sino mientras estamos siendo expuestos día con día, que un paso a la vez, un día a la vez, estamos siendo transformados a la imagen de Cristo por medio de la Biblia de Cristo. John Owen lo dijo muy bien, y cito, la mente o el entendimiento es la facultad que rige nuestro interior. Y todo lo que se fija en la mente, o todo lo que se ancla en la mente, ¿verdad?, es seguido por la voluntad y los sentimientos. Lo voy a repetir porque es muy interesante. Obvio, este pensamiento de este hombre, pues, fluye de la palabra, ¿verdad? Lo que hemos estado leyendo ahí, lo que vemos en 2 Corintios 3:18. Pero lo dice de manera muy linda. La mente o el entendimiento es la facultad que rige nuestro interior. Y todo lo que es fijado en la mente es seguido por la voluntad y los sentimientos. Y una vez más, aunque la transformación es hecha en nosotros por Dios,
el Espíritu Santo, por medio de la palabra que Él inspiró, nosotros somos los responsables de acudir diariamente a la palabra de Dios, orando a Dios que nos conceda sabiduría, que nos conceda inteligencia espiritual, discernimiento, no solamente al concedernos una mente sana y leer todo lo que está ahí escrito, ¿verdad? Y entenderlo, sino más bien afirmarlo como verdad, atesorarlo en nuestro corazón como verdad absoluta y abandonar todo pensamiento antibíblico ante Dios y entonces rogarle a Dios también que sea Él quien nos dé la fuerza para aplicarla. Porque no solamente somos dependientes de Dios al estar leyendo su palabra y pedirle iluminación para entenderla, sino también somos dependientes de Dios al momento de aplicarla. En nuestra carne es imposible, ¿verdad? Es imposible obedecer a Dios. Es imposible agradar a Dios al estar atesorando en nuestra mente su corazón, pero con la ayuda de Dios, nosotros por medio de su Espíritu somos capacitados para agradarle. Entonces, mientras estamos procurando ir a la palabra de Dios diariamente, esa es nuestra responsabilidad. Al mismo tiempo somos muy dependientes y debemos de estar orando. Y ahora más tarde, en el sermón dominical, vamos a comenzar ahí una serie en Lucas de la oración. Y es importante, hermanos, que recordemos, no somos Superman, ¿verdad? No somos, no sé, alguien más, algún personaje más ahí superpoderoso, ¿verdad? No, somos frágiles, somos personas que el pecado mora en nosotros. Somos dependientes de Dios, el Espíritu que mora en nosotros para agradar a Dios. No hay super santurrones, ¿verdad? No, hay personas redimidas por Dios que procuran agradar a Dios. Que es cierto, en un sentido estamos ahí en nuestra santidad, algunos están por acá, otros por acá, pero ahí vamos todos, ¿verdad? Estamos todos en nuestra santificación progresiva, pero muy dependientes del Señor. Y saben que Pablo nos da a conocer cuál es el resultado de esto. Y esto nos debe motivar mucho. Vean la parte final del verso 2. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vean cómo es la voluntad de Dios para la vida de sus hijos. Es buena, es agradable y es perfecta. ¿Por qué será que a veces cuando vamos a la palabra de Dios y vemos su consejo y entonces recibimos dirección, hoy decimos, no, pero esto, ¿cómo, verdad? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Voy a decir esto? ¿Cómo voy a actuar de esta manera? ¿Cómo voy a tomar estas decisiones? Si me va a afectar de esta forma. Si no voy a avanzar con mi agenda, ¿por qué? No, pero Dios nos recuerda, mira, mi voluntad para ti, que está revelada aquí en mi palabra, es buena, agradable y perfecta. Nuestro corazón engañoso nos hace verlo lo contrario, ¿verdad? Como algo malo, como algo desagradable, como algo imperfecto. Pero eso es nuestro corazón. Nosotros debemos de observar esta belleza, ¿verdad? Y atesorarla en nuestro corazón y hablarle a nuestra alma. Cuando vamos a la palabra de Dios, recuerda que esta es la voluntad de Dios y es buena para mí, para ti. Es agradable, es perfecta, no tiene error, no falla. Y para el cristiano existe una sola forma o manera, otra vez, en que pueda conocer la buena voluntad de Dios para cada área de su vida. Y no la vas a encontrar en tu interior. Aunque se escuche medio curioso, la vas a encontrar aquí, en el exterior. Aquí vas a encontrar la voluntad buena, agradable, perfecta de Dios para tu vida. Ahora sí cobra todo sentido, ¿verdad? Como nos dice Pablo, no seas formado por este agente externo, el mundo, la sociedad, sino sé transformado, renovado en tu mente por este otro agente externo, divino, de carácter divino, la palabra de Dios. Y entonces, cuando suceda eso, lo que va a pasar es, lo que se va a originar, lo que va a dar como resultado es que vas a conocer, vas a entender la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para cada decisión que tomas, para cada situación que te enfrentas, para en todos los ámbitos, en tu matrimonio,
con tus hijos, en cómo les instruyes, en la escuela, cómo estudias, cómo debes de comportarte en la sociedad, cómo debes de funcionar en la vida de la iglesia. Todo está aquí, ¿verdad? En la palabra de Dios. Ahí vas a encontrar esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Fuera de aquí, lo que te dicta tu corazón engañoso y en la sociedad, ahí está la voluntad de otro que domina las filosofías de este mundo, ¿verdad? Que es una agenda mala, imperfecta y pecaminosa. Así debemos de considerarlo. Y esto nos ayuda mucho en nuestra vida diaria. Es nuestra conciencia la que debe ser informada mientras nuestra mente está siendo transformada. Porque cuando suceda eso, nuestra mente llena de la palabra de Dios y nuestra conciencia informada, es que entonces vamos a saber determinar, distinguir, diferenciar cuál es la voluntad de Dios y cuál no es la voluntad de Dios. A veces quizá te preguntes, ¿cuál será la voluntad de Dios para esto? Pues vea la palabra de Dios. Encuentra principios en la palabra de Dios y sé dirigido por Dios en todas las áreas de tu vida. Quizá la falta de respuesta a esa pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es que porque probablemente no estás acudiendo como debes de acudir a la Biblia, ¿verdad? Para encontrar principios para tu vida. Entonces, una vez más, mientras estamos siendo llenos y transformados por la palabra de Dios, nuestra mente es informada, nuestra conciencia, es informada, y entonces sabremos distinguir cuál es la buena voluntad de Dios y cuál no es la voluntad de Dios. Podemos diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo. En palabras de Hebreos, ¿verdad? El autor de Hebreos ahí, en Hebreos 5, tú vas a poder discernir entre lo bueno y lo malo. Vas a tener los sentidos ejercitados en la medida en que no solamente leas, sino practiques la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a poder determinar con una conciencia informada qué es lo bueno y agradable a Dios y qué es lo malo y lo desagradable a Dios. Y con esto entramos a nuestro segundo punto: informa tu conciencia. Todo lo anterior fue renueva tu mente. Ahora es informa tu conciencia. Esta palabra conciencia viene del griego syneidesis, un vocablo que está compuesto por dos vocablos. El primero es syn, que significa con o junto con, y el otro es eido, que se traduce saber o conocer. Y el punto es este: el significado, la idea de conciencia es con conocimiento o con entendimiento, con percepción. Y de manera interesante, en el Antiguo Testamento no se encuentra esta palabra conciencia, ¿verdad? En el hebreo. Pero lo que sí vemos en el Antiguo Testamento es una idea que se esconde detrás de la palabra corazón. Por ejemplo, tomen nota en 1 Reyes 3:9, pueden ir después, podemos ver que el corazón, apuntando a todo el ser de la persona, conoce el bien y el mal. Escuchen. 1 Reyes 3:9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. ¿Quién está diciendo eso? A ver si alguien se acuerda. Salomón, ¿verdad? Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Y escuchen esto: para discernir entre lo bueno y lo malo. Ahí está la conciencia, ¿verdad? Es lo que está pidiendo Salomón. Señor, informa mi conciencia para que entonces yo pueda juzgar con justo juicio, pueda discernir entre lo bueno y lo malo en este pueblo que me has dado. Entonces esta palabra conciencia podemos decir que implica el conocimiento de una persona acerca de la moralidad entre Dios y los hombres. Y es a la luz de esto que debemos de entender que la conciencia no es independiente. La conciencia, otra vez, no es independiente. Está sujeta a información que tú le das. Otra vez, la conciencia no es independiente de tu persona, sino está sujeta a la información que tú le das. Ahora, ¿qué información le estás dando? ¿De qué forma, pensando en el lenguaje de Pablo en Romanos 12, 1 y 2, de qué forma tu mente está siendo formada, tu vida, tu carácter? Para entonces, de esa información que está recibiendo tu mente, también está llegando a tu conciencia y está dirigiendo tu vida. Packer
definió de esta manera la conciencia, y cito, escuchen, es muy lindo este pensamiento, es como un espejo, la conciencia, dice él, es como un espejo que captura la luz de la verdad moral y espiritual que brilla de Dios y que la refleja en nuestras acciones, deseos, metas y decisiones. Esa es nuestra conciencia. Pensando en otra ilustración, es como una ventana, ¿verdad? Es como una ventana, nuestra conciencia, donde estamos acá nosotros. Y todo lo que recibe es informado, la conciencia fluye hasta nuestra vida para dirigirnos a conducirnos de cierta manera. Por eso la conciencia no es independiente de nuestras vidas. Está sujeta a la información que nosotros le damos. Por eso debemos, 2 Corintios 3:18, llenar nuestra mente con la palabra de Cristo para ser transformados en nuestro entendimiento un paso a la vez. Y así, Romanos 12:2, podamos conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y al mismo tiempo estaremos informando a nuestra conciencia la verdad de Dios en cada área de nuestra vida, para que entonces nos ayude y nos alerte para distinguir lo bueno y lo malo. De otra manera, si nuestra conciencia no está llena de la Biblia, si nuestra conciencia no está llena de la Biblia, si no está llena de todas las filosofías seculares, de nuestro corazón que nos engaña, de todo lo que estamos rodeados, entonces nos va a estar dirigiendo a tomar decisiones, tener pensamientos, hablar de cierta manera, actuar de cierta manera muy alejada de la palabra de Dios. Y como les decía hace unos momentos, y quizá ya ni nos damos cuenta, no lo percibimos. Y vamos a ver por qué, porque Pablo nos dice que nuestra conciencia puede sufrir una avería muy importante en nuestra conciencia. Otra vez, por eso tenemos hábitos pecaminosos, por eso mentimos mucho, por eso robamos, por eso juzgamos, por eso no amamos, por eso no perdonamos, porque nuestra conciencia está mal informada y ya se ha convertido en un hábito en nuestra vida. Y debemos prestar atención. La conciencia, hermanos, escuchen esto porque es muy importante también. La conciencia es un regalo que Dios le ha dado no solamente a los cristianos, a todo el mundo en general. Dios nos ha regalado una conciencia. Para ilustrarlo de una forma, es como el motor de un coche, que cuando le pones gasolina, entonces el coche avanza. Así es la conciencia. Una vez que está llena de información, hace que actúes de cierta manera. No actúas como por, simplemente nerviosismo, emoción. No, es en base a algo que le has informado, de algo que está llena tu mente y le has informado a tu conciencia. Y entonces actúas de cierta manera. Por ejemplo, en el caso de los inconversos, hablando de la conciencia, Romanos 2:15 nos dice que los gentiles muestran la obra de la ley de Dios en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Es decir, los inconversos, aun y cuando no conocen ni entienden realmente la Biblia, porque no pueden, ¿verdad? No tienen el Espíritu de Dios, aún así Dios ha puesto de manera general en todas las personas la ley en sus corazones. Y en un sentido, esa ley en el corazón de cada persona no le permite cometer los pecados más perversos, ¿verdad?, en su vida que puede cometer. Porque digamos que los refrena, porque algunas veces los acusa y algunas veces los defiende. De manera imperfecta, porque no han conocido la palabra de Dios, realmente no la entienden, no pueden, no tienen el Espíritu de Dios. Pero esa información que Dios ha puesto de por sí en el corazón de cada persona hace este tipo de actuación. Pero aún así, su conciencia no funciona bien, porque no tiene la información precisa, detallada de la palabra de Dios. Otra vez, pensando en la ilustración de este coche, es como si al motor de un Ferrari, piensa en un Ferrari, es como si a ese potente motor de un Ferrari le pones gas en lugar de gasolina. ¿Qué va a pasar? Quizá a alguno le ha pasado, ¿verdad? En lugar de ponerle al coche ahí en Estados Unidos gasolina, le puso gas y uy, no, qué pena, ¿verdad? El coche ya ni prendió, no avanzó, o ahí avanzó un poquito y tuviste que hablarle a la grúa y llevarlo ahí a la agencia para que lo purgara, ¿verdad?
Así es nuestra conciencia. Mientras tú no estés llenándola de información precisa de la palabra de Dios, tu conciencia te va a llevar a cometer actos muy distintos al diseño de Dios. Va a funcionar tu vida de una manera tan fea, tan desorientada, tan distinta de lo que Dios desea. Pero mientras estás llenándola de la palabra de Dios, informándola con la palabra de Dios, tu vida funciona de manera muy bella. Aunque a veces, como a los coches, ¿verdad? Surgen basuritas ahí en la gasolina y ahí estamos como que... Pero la dirección es diferente, porque la estás llenando de la gasolina correcta, pensando en la ilustración, ¿verdad? La conciencia de los inconversos, en palabras del apóstol Pablo, en Efesios 4, 17 y 18, dice que los gentiles tienen el entendimiento entenebrecido y por tanto están ajenos de Dios por su ignorancia y por la dureza de su corazón. Pero nosotros los creyentes, con nosotros es muy distinto. Hebreos 9:14 nos dice: la sangre de Cristo limpia no solamente nuestros pecados, sino que nos dice el autor de Hebreos: la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas para que adoremos al Dios vivo. Qué lindo, ¿verdad? Dios es el que hace la obra en nosotros de salvación y de santificación. Y gracias a Dios por ello, porque una vez más Cristo no solamente con su sangre nos limpia de todo pecado, sino también nos limpia de nuestra conciencia, ¿verdad? Quita de su presencia nuestros pecados y limpia lo profundo de nuestra conciencia. Aún en eso somos más privilegiados que los creyentes salvos del antiguo pacto, porque los del antiguo pacto, sus pecados solamente eran cubiertos, ¿verdad? Lo hemos estado estudiando en Hebreos. No eran quitados, su conciencia no eran limpiadas. Por eso el David muchas veces ora pidiéndole al Señor, ¿verdad? Regrésame el gozo de mi salvación. Y se siente muy aturdido, piensa en eso. O sea, realmente las personas del antiguo pacto solamente eran cubiertos sus pecados y sus conciencias les acusaban continuamente. Pero ahora los que estamos en Cristo Jesús, no es que pecamos y nos reímos, ¿verdad? No, pecamos y hay una convicción de pecado, nos arrepentimos y experimentamos que realmente Dios nos ha perdonado y Dios limpia nuestras conciencias, ya no nos acusa, porque realmente Él ha quitado nuestros pecados, ¿verdad? Nos limpia y nos purifica, no solamente en nuestro interior, sino en nuestra conciencia. Ahora estamos muy tranquilos. Ahora cobra sentido esa invitación que hace Jesús: venid a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo os haré descansar. El Señor nos da el descanso, ¿verdad? Qué lindo, qué lindo. Debemos de estar por eso muy alertas con nuestra mente y nuestra conciencia, porque existen peligros reales que nuestra conciencia puede sufrir. Por ejemplo, 1 Corintios 8:7, nuestra conciencia puede ser débil. Tome nota, 1 Corintios 8:7, nuestra conciencia puede ser débil. 1 Corintios 8:10, nuestra conciencia puede ser impulsada a pecar. 1 Corintios 8:12, nuestra conciencia puede ser herida. Hebreos 10:22, nuestra conciencia puede llegar a ser muy mala. Y escuchen esta última, Tito 1:15, nuestra conciencia puede llegar a estar muy corrompida. Vayan ahí a Tito 1:15. Tito 1:15. Vean ahí lo que Pablo le enseña a Tito, Tito 1:15. Todas las cosas son puros para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente, y vean, aquí está, y su conciencia están corrompidas. Y aquí, aunque hace referencia a los falsos maestros, ¿verdad? Aquí podemos estar, hermanos, mientras no estamos siendo purificados por la palabra de Dios, mientras no estamos creyendo todo el consejo de Dios en cada área de nuestra vida, podemos llegar a ser unos incrédulos en un área de nuestra vida que Dios nos está dirigiendo, y entonces nuestra mente y nuestra conciencia convertirse de funcionar correctamente
por medio de la palabra de Dios que nos está dirigiendo, a estar totalmente corrompida. Hay un peligro real. Porque vean el 16, ¿qué es lo que sucede con las personas que tienen una mente corrompida? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos, con su vida, lo niegan. ¿Por qué? Porque su conciencia está distorsionada. Tiene gas en lugar de gasolina, ¿verdad? Es impura. Entonces eso se demuestra con los hechos, porque niegan a Dios. Son abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces debemos prestar atención, porque esto puede suceder en tu vida. Puede suceder debido a una falta, otra vez pensando desde el primer punto, por una falta de renovación de nuestra mente para conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas, y que a su vez informe nuestra conciencia para que nos ayude a distinguir, diferenciar, identificar cuál es el camino piadoso que agrada a Dios y cuál es el camino pecaminoso que desagrada a Dios. Debes procurar llenar tu mente con la Biblia para que informe tu conciencia y entonces puedas tomar decisiones que le agraden a Dios. Por ejemplo, piensa en estas preguntas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decisiones vas a tomar cuando tengas que tomar una decisión bíblica que ponga en riesgo tu trabajo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar cuando tengas que tomar una decisión que te aleje de relaciones, de amistades, de personas? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar cuando el gobierno te prohíba hablar a cualquier persona o a tus hijos? Esto está sucediendo hoy, acerca del matrimonio y la sexualidad cristiana, porque va a ser catalogado como un discurso de odio. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿De qué manera está informada tu mente y tu conciencia? ¿Qué vas a tomar como decisión cuando debes de amar o perdonar a una persona que te ha traicionado? Cuando debas abandonar la ira, la mentira, la codicia, el chisme, dejando a un lado tu orgullo y reconociendo tu pecado y sometiéndote al Señor, que es tu amo y tú eres su esclavo. Debemos hacer un alto, hermanos, y pensar qué tanto estamos dedicando nuestra vida, nuestro tiempo a ser expuestos por la palabra de Dios, porque es un beneficio espiritual para nosotros. Mientras hacemos eso, vamos a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y vamos a estar viviendo de acuerdo al diseño de Dios. Vamos a disfrutar de este mundo aun y cuando está caído. Vamos a disfrutar de esta vida aun y cuando el pecado mora en nosotros, porque la dirección de nuestra vida va a estar siendo, digamos que, permeada por la palabra de Dios para agradarle a Él y entonces ser de mucha bendición y edificación para la gente que nos rodea. Pero para eso necesitamos examinarnos con mucha honestidad. Necesitamos ser muy responsables diariamente al exponernos a la palabra de Dios. Debemos examinar con mucha honestidad no solo cuánto tiempo estoy yo conviviendo con la palabra de Dios, sino también qué tanto la palabra de Dios está conviviendo conmigo. ¿Cómo estoy informando a mi conciencia? Una vez más, subrayando, debemos llenar nuestra mente de la palabra de Dios para informar nuestra conciencia. Y una vez hecho esto, no debemos desobedecer nuestra conciencia. Otra vez, debemos procurar llenar nuestra mente y conciencia con la palabra de Dios. Y una vez que hayas hecho eso, al interpretar correctamente la palabra de Dios, una vez que hayas hecho esto, no debes desobedecer tu conciencia. No lo debes hacer, porque eso es pecado y puede distorsionar tu conciencia. Romanos 14:22 nos dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Tito 1:15, mente y conciencia pueden llegar a estar corrompidas, lo leíamos, ¿verdad? Necesitamos obedecer a nuestra conciencia siempre y cuando esté sujeta a la palabra de Dios. Debemos protegerla para que no se oscurezca, ¿verdad? Primera de Timoteo 1:5, Pablo dice, el propósito de este mandamiento de no enseñar falsa doctrina es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida.
Primera de Pedro 3:16 nos dice el apóstol, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, los de afuera, ¿verdad?, sean avergonzados por vuestra buena conducta en Cristo. Pablo nos dijo ahí en Hechos 24:16 que él procuraba tener siempre una conciencia sin ofensa a Dios y ante los hombres. Y para animarles y terminando, no solamente fue Esteban, ¿verdad?, el que mantuvo una conciencia limpia y clara al momento de predicar el evangelio y ser apedreado. No solamente fue él, o no solamente fue Pedro también, quien atendiendo a su mente y conciencia llena de la palabra de Dios, cuando se le mandó no predicar, él siguió predicando a pesar de la cárcel y los azotes. No solamente fue Pablo, que también sufrió 2 veces cárceles, ¿verdad?, y tantos azotes, al estar firme en su mente, en la palabra de Dios, en su conciencia, para agradar a Dios. No solamente fueron ellos, manteniendo una conciencia limpia, pura y sin ofensa ante Dios y ante las personas más influyentes de su sociedad, aunque esto los hizo sufrir, sino también hubo otro hombre, que quizá muchos de ustedes lo conocen, ¿verdad?, que cuando fue citado en un lugar por las altas esferas para retractarse del evangelio de Jesucristo, dijo lo siguiente, y cito: a menos de que sea convencido por las Escrituras y la razón pura, no acepto la autoridad de los papas y los concilios, porque se han contradicho entre sí. Y esta frase es lindísima. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque ir en contra de la conciencia no es correcto ni seguro. Que Dios me ayude. Abril de 1521. Martín Lutero. Que Dios nos ayude siempre. Quizá no vamos a estar ahí, ¿verdad?, enfrentándonos al gobierno, a este tipo de problemáticas, pero diariamente vas a lidiar con la sociedad, con un mundo antidios, con filosofías antibíblicas, con tu carne que quiere comer pecado. Y debes de procurar imitar a Esteban, a Pablo, a Pedro, a este hombre, y decidir en tu mente y corazón no retractarte de seguir a Dios, no ir en contra de tu conciencia que está atada a la palabra de Dios, sino estar firme en la fe. Que Dios nos ayude. Oremos.